Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Nuestro maestro es Samuel Montoya y estamos en un recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo mes, el 10º del año, y durante este mes nos estaremos concentrando en terminar nuestro estudio en Judas y luego pasaremos el resto del mes estudiando los libros del Antiguo Testamento de los profetas Ageo y Zacarías. Nuestro tiempo de estudio en el día de hoy será en el pequeño pero interesante libro de Judas. Es un libro o una carta de un solo capítulo donde encontramos palabras de ánimo y también palabras de advertencia. Quédese con nosotros porque oramos que este tiempo de estudio sea de bendición para su vida, como lo es para Melvin en Panamá, quien nos dice: Hermanos, gracias por exhortarnos. Me permite tener el conocimiento de la palabra de Dios y a la vez ser un hacedor de la misma. Gracias le doy al Todopoderoso por ser una herramienta útil llevando la palabra de vida al mundo por medio de Cristo Jesús. Y también oramos que sea de bendición para usted como lo es para Gloria en Colombia, quien nos dice: doy gracias a mi Dios por el programa a través de la Biblia. Lo escucho hace más de 10 años y ha sido de gran ayuda para mi crecimiento espiritual. Gracias a ustedes y que mi Dios los bendiga. Gracias Melvin, gracias Gloria por compartir con nosotros sus testimonios estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Iniciemos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Judas capítulo 1, específicamente en el versículo 14, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la epístola del apóstol San Judas. En nuestro programa anterior vimos que Judas nos presentó 3 ejemplos de personas que fueron apóstatas en el Antiguo Testamento y a quienes Dios juzgó. En primer lugar, él menciona a Caín, quien era un hombre religioso. Él creía en Dios, pero se rebeló contra Dios porque ignoró el mandamiento específico de Dios de ofrecer un sacrificio. Él no reconoció que era pecador. Él no lo reconocía ni lo admitía. Entonces se presentó ofreciendo el fruto de la tierra. La diferencia fue declarada por el escritor de la epístola a los Hebreos, quien dijo: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel reconoció que él era un pecador, y entonces ofreció un corderito. Y él fue justificado no porque era mejor que Caín, aunque nosotros pensamos que lo era, porque eso no tiene nada que ver con esto. Fue su sacrificio. Y en el día de hoy, ese sacrificio, amigo oyente, es Cristo Jesús. Abel, pues, ofreció ese corderito. Él sabía que ese cordero no quitaba su pecado. Después de todo, él no era un hombre de las cavernas. Él era una persona inteligente. Creemos que él se podía mezclar con los psicólogos y doctores del presente, y no creemos que se hubiera sentido incómodo con ellos. Quizá ellos no se hubieran sentido muy cómodos con él. Opinamos que él sabía bastante, él sabía muchas cosas. Pero este hombre miraba hacia adelante, a la venida de Cristo, y por tanto él vino por la fe. Nosotros hoy miramos hacia atrás, por la fe también. Luego Judas menciona el error de Balaam. El problema, como hemos podido ver, es que Balaam pensó que Dios iba a castigar a Israel, por tanto él podría maldecir esa nación. Pero él no pudo hacerlo.
Más adelante, en el libro de Apocalipsis, veremos algo, porque él es mencionado allá en la segunda epístola del apóstol Pedro y también aquí en la epístola de Judas, y luego en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver allí que lo que él hizo fue enseñarle a Israel a transigir, es decir, a consentir en parte con algo que no era justo, que no era correcto, a quebrantar la ley de Dios, a contraer matrimonio con las moabitas y otros que estaban ocupando esa tierra. Balaam, pues, es un profeta asalariado, es un predicador pagado. Él dice cosas bonitas porque a la gente le gusta escuchar cosas bonitas. Él es un buen psicólogo y existe la posibilidad de que conozca más de psicología que de la Biblia. Y ese es un cuadro del presente. Ahora Dios reprendió al profeta y creemos que Él lo hizo con mucho sarcasmo. Dios hizo que ese pequeño animal en el cual estaba montado el profeta, ese asno en el cual viajaba Balaam, le hablara al profeta. Y esto es algo chistoso, por cierto. Alguien ha dicho que en el tiempo o en la época de Balaam, era un milagro que un asno pudiera hablar, y que hoy es un milagro cuando una persona se queda callada. Bueno, Balaam recibió el mensaje, pero no le prestó ninguna atención. Nuevamente él se encuentra en rebelión contra Dios. Es que él era un apóstata que se había apartado de Dios. Luego tenemos a Coré. Coré no reconoció que Moisés era un hombre designado por Dios para la posición de autoridad que tenía. Coré estaba en rebelión contra Dios cuando se rebeló contra Moisés y encabezó una reunión de protesta contra él. También pudimos observar cómo Judas describe a estos apóstatas de una manera muy gráfica y dramática. En el versículo 13, él dice que para esta gente está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Ya vamos a hablar del infierno cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Se le da mucho énfasis al fuego en lo que se refiere al infierno. Ahora creemos que el infierno es algo literal. Pero el decir que es literalmente fuego no es adecuado por la siguiente razón. Allí habrá criaturas espirituales y también habrá hombres. Los peores pecados del hombre son en realidad pecados espirituales. La incredulidad es un pecado terrible. Por tanto, el castigo físico no sería algo adecuado. Creemos que el fuego es un símbolo muy débil de la realidad, de modo que pensamos que muchos en el infierno van a desear que hubiera literalmente fuego, porque se supone que será mucho peor que eso. Ahora, el otro cuadro que debemos presentar, y que lo vemos aquí, es una cosa muy clara. Habrá eternamente tinieblas. Para nosotros esto es algo mucho más aterrador que lo otro. Nosotros pensamos que ellos llevan las tinieblas con ellos. No solo tinieblas físicas, sino una oscuridad espiritual. El poeta Juan Milton, quien tenía una perspicacia especial en cuanto a las verdades espirituales, dijo esto en uno de sus poemas. Aquel que tiene luz dentro de su propio límpido pecho puede sentarse en el medio mismo y disfrutar de días brillantes. Pero aquel que tiene un alma tenebrosa y pensamientos viciados, andanzas tenebrosas, bajo el sol del mediodía, es él mismo su propio calabozo. Creemos que esto es algo tremendo. Nosotros opinamos que lo que hace el infierno es aquellos que van allí. Existe un lugar aquí en la tierra que se llama la cocina del infierno. ¿Es que acaso existe allí alguna clase diferente de terreno que en algún otro lugar? No, amigo oyente. Es la gente que vive allí. Y es el hombre hoy quien en su oscuridad espiritual y en su oscuridad física hace que sea indescriptiblemente aterrador. Esto puede darnos una concepción diferente de este lugar. Llegamos ahora a otro pasaje destacado de esta escritura. Y aquí es el único lugar en la palabra de Dios donde se menciona, aquí en el libro de Judas. Leamos los versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Opinamos que cada vez que el hombre blasfema, está tomando el nombre de Cristo en vano. Y va a tener que dar cuenta ante Dios por eso algún día. Uno no habla ligeramente de él porque ese es un pecado. Él es el Hijo de Dios. Y esta generación presente tendrá mucho que decir ante él por esto. Ahora, lo que es destacado de estos dos versículos es la profecía de Enoc.
Usted no puede encontrar esta profecía en el Antiguo Testamento porque no está allí. Allí se nos informa de Enoc, un hombre que vivió en el período antidiluviano, antes de Noé, y anduvo con Dios, y a quien Dios llevó. Dios le sacó de esta escena terrenal. Y allí se nos informa eso, pero no se nos dice nada de lo que él haya profetizado. Enoc, pues, es aquel que se menciona en ese período antidiluviano. Él es un hombre que anduvo con Dios, porque Enoc no es un nombre muy común. Y la cita que se hace aquí es la cita de un libro apócrifo de Enoc. Este era un libro conocido en la iglesia primitiva del siglo II. Luego estuvo perdido por varios siglos. Había unos cuantos fragmentos por allí. Luego fue encontrado por Bruce en Etiopía en el año 1773. Contiene revelaciones que se dicen fueron comunicadas a Enoc y a Noé. Y el propósito del libro es el de indicar la forma de Dios en su trato providencial con el hombre, y también presenta la retribución reservada para los pecadores y para demostrar que el mundo está bajo el gobierno inmediato de Dios. Ahora, Enoc profetizó en cuanto a los falsos maestros de los últimos días. Y eso es algo muy destacado, por cierto. Aparentemente Dios no quería que ese libro formara parte del canon de las Escrituras. De otra manera, estamos seguros de que hubiera estado incluido aquí. Hombres piadosos reconocieron que era un libro apócrifo, pero aquí tenemos una profecía que Judas presenta y que Dios quería se incluyera en su palabra. Es una profecía en cuanto a la venida de Cristo con sus santos. Ahora, Enoc fue traspuesto por Dios. Él fue quitado de la tierra sin morir, y la iglesia va a ser quitada de la tierra un día, y aquellos que estén en la iglesia en ese día serán sacados de aquí sin morir. La mayor parte de los que forman la iglesia ya han pasado a través de las puertas de la muerte. Ellos van a ser llevados para que junto con los vivos se encuentren con el Señor en las nubes. Ahora, esa no es una enseñanza del Antiguo Testamento, y aunque Enoc es representativo de eso, esto le ocurrió a él antes de que tuviera lugar el juicio por el diluvio. Él fue quitado de esa esfera terrenal. Y antes de que comience el período de la gran tribulación, la iglesia que se encuentre en la tierra, es decir, los creyentes, serán quitados de esta tierra y serán llevados y se reunirán con el Señor en el aire. Ahora, después del período de la gran tribulación, el Señor regresa a la tierra. Lo que ocurre es que en el momento del rapto, el Señor no viene a la tierra. Los creyentes son sacados para encontrarse con Él. Cuando uno habla de la segunda venida de Cristo, no es exactamente eso, si uno quiere decir que Él viene a la tierra. No, amigo oyente, el rapto es el sacar a la iglesia de la tierra. En realidad, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo la llama allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, una partida. Esa partida tiene que venir primero, dice él. Eso está en la agenda de Dios. Ahora, esa partida se traduce como apostasía. Bueno, la apostasía es una partida, un alejamiento de la verdad, de la fe. Pero cuando la iglesia parta y queden en la organización aquellos que no son creyentes, entonces habrá ocurrido la partida total de la iglesia visible en la tierra de la fe. Pero la iglesia verdadera ha partido ya de la tierra. Esto hace de esta profecía una profecía muy destacada en las Escrituras. Permítanos darle la traducción que hace el Dr. West de los versículos 14 y 15 de Judas, porque él ha presentado muchas verdades penetrantes en sus traducciones. Él dice en los versículos 14 y 15, «Y profetizó también con respecto a estos el séptimo desde Adán, Enoc, diciendo, He aquí viene el Señor con sus santas miríadas, para ejecutar juicio contra todos y declarar convictos a todos aquellos que están desprovistos de un temor reverente hacia Dios, con respecto a todas sus obras de impiedad que hicieron impíamente, y con respecto a todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él». Hasta aquí la traducción del Dr. West. Es muy interesante eso de las santas miríadas que el Dr. West tradujo en el versículo 14. La palabra miríada significa una cantidad muy grande, pero indefinida. La Biblia Reina Valera, versión de 1960, la traduce como santas decenas de millares, y se refiere a la gran cantidad de santos que regresará con el Señor. Ahora, los santos aquí pueden ser sobrenaturales o naturales, lo que se referiría a la iglesia que regresará con Él, porque la iglesia regresará con Él para reinar en la tierra. De manera que en algún momento, antes de eso, tuvo que haber salido de la tierra para poder regresar a ella.
Es pues necesario que haya un rapto si uno cree que Cristo va a regresar a la tierra con sus santos. Ahora note usted lo que dice aquí en el versículo 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este es el regreso de Cristo en juicio. Él mismo presentó esto cuando habló allá en el Monte de los Olivos, y es mencionado una y otra vez en la palabra de Dios. Lo hemos visto también en el Antiguo Testamento. Como vimos en la traducción del Dr. West, Él viene para ejecutar juicio contra todos y declarar convictos a todos aquellos que están desprovistos de un temor reverente hacia Dios. El caso es que ellos son impíos, y son impíos en el sentido de que dejan a Dios por fuera. Y ese es el énfasis al cual nos referimos anteriormente. Ellos simplemente no tienen un temor reverente para con Dios. Y eso es algo que es muy popular en el presente. Luego habla de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Estas son obras que no son piadosas, sino que en realidad son contra Dios. Ahora aquí tenemos ese tremendo juicio que vendrá sobre la tierra. Habiendo dado esta profecía de Enoc, una gran profecía por cierto, la iglesia organizada que estará en ese entonces en una apostasía total, entrará a la gran tribulación después del rapto, y en el rapto la iglesia apóstata es quebrantada. Los verdaderos creyentes parten, y los que se hacían pasar por creyentes se quedan aquí en la tierra. Ellos estarán aquí cuando el Señor venga a juzgar a los hombres aquel día. Ahora en el versículo 16 leemos: Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Él está hablando aquí en cuanto a estos apóstatas, quienes son murmuradores. Y luego nos da una mejor identificación de eso. Es algo en realidad que no permite equivocación. El cuadro que se nos presenta aquí es algo realmente tremendo. Queremos volver a leer este versículo 16 y luego lo vamos a analizar en más detalle, porque tenemos aquí una gran verdad en esta sección. Leamos este versículo. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, dice. Es decir, que quieren hacer aquellas cosas que les agradan solamente. Y esto no quiere decir que sean cosas bajas, cosas inmorales. Pueden ser personas que gusten de la buena música, por ejemplo. Eso podría ser el problema. Pero lo que se quiere señalar es que cualquier cosa que sea espiritual, cualquier cosa que se relacione con Dios, es dejada de lado completamente. Luego sigue diciendo Judas, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí se menciona 5 cosas en cuanto a ellos. Son murmuradores, son querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, y adulan a las personas para sacar provecho. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí en cuanto a esta gente. Observemos esto por un momento. Murmuradores quiere decir aquellos que se están quejando. Se quejan en cuanto a cualquier cosa. Se quejan en lo que les ha tocado a ellos en la vida. Están inconformes, nunca están satisfechos. Uno se entera de esto por personas que han llegado a conocer a Cristo y se han convertido. Tenemos muchas cartas de personas que nos cuentan que antes ellos se sentían inconformes, insatisfechos, infelices con la situación en que vivían. Luego vinieron a Cristo y todo esto cambió. Pues bien, ese es el cuadro que se tiene aquí en cuanto a estos murmuradores. Es otra identificación del apóstata. Luego tenemos a los querellosos. Esto es algo diferente. Este se queja de lo que le ha tocado en la vida y acusa a Dios por todo lo que le sucede a él. Luego se nos dice aquí que estos andan según sus propios deseos. Y ya hemos dicho que esos deseos no necesariamente tienen que ser bajos, como pensamos de las cosas inmorales. Puede ser eso, pero esta persona deja a Dios completamente de lado. En realidad puede ser la religión. Uno puede disfrutar de la literatura, de algún ritual, de algo por el estilo, y disfrutar o encontrar cierta satisfacción en eso. Pero en lo profundo de su corazón, esta gente se encuentra inconforme. Luego dice que su boca habla cosas infladas. Esos son aquellos que gustan de aplaudir a los demás. Dicen muchas cosas que no son ciertas.
A veces uno puede notar eso cuando una persona está presentando a un predicador o a un orador cualquiera, por la forma en que está diciéndolo. Uno puede darse cuenta si lo conoce o no lo conoce. Hablan cosas infladas, es decir, que utilizan una forma de expresarse muy elocuente, muy hermosa, pero en eso no hay ninguna sustancia. Y por supuesto, no tiene la palabra de Dios en eso. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos con este mismo asunto en nuestro próximo programa. Estamos acercándonos ya al final de esta epístola universal del apóstol San Judas, así es que le sugerimos que usted lea el resto de esta epístola y esté mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios continúe bendiciendo su vida. Definitivamente esa es una descripción sobria de aquellos que no conocen a Dios. Es nuestra oración que este programa llegue a más personas para que puedan conocer a Dios. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. Estoy casi 100% seguro de que usted conoce a alguien que aún no conoce a Dios, o quizás usted sea esa persona. Queremos ayudarle a encontrar la respuesta de cómo puede conocer a Dios. Para ello, le invito a visitar a través de la Biblia.org, deslice hacia abajo y haga clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Allí usted encontrará un corto video y recursos que puede descargar gratuitamente que le ayudarán a responder la importante pregunta de ¿Cómo conocer a Dios? Recuerde, el sitio web es a través de la Biblia.org, desliza hacia abajo y hace clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Utilice estos recursos para usted o para alguna persona que usted conozca que necesita saber y conocer a Dios. Como siempre, estos recursos están disponibles gratuitamente para todas las personas. En nuestro próximo programa, continuaremos nuestro recorrido de 5 años por toda la palabra de Dios, continuando en el corto libro o carta de Judas en el Nuevo Testamento. Ya estamos casi terminando nuestro tiempo en este libro y en nuestro próximo estudio retomaremos nuestro recorrido en el versículo 16. Como siempre, lea de antemano la porción que estudiaremos. Esto lo ayudará a estar más preparado para el estudio bíblico. Y si usted se perdió alguno de los programas o desea volver a escuchar algún estudio, le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar, donde usted encontrará enlaces directos a las diferentes plataformas para escuchar el programa. Enlaces a Spotify, a YouTube, a Apple Podcasts, en fin, las diferentes maneras en las cuales usted puede escuchar y estar en contacto con nuestro programa y a la vez compartirlo con otros. Nuevamente, el sitio web es a través de la Biblia.org/escuchar. A través de la Biblia.org/escuchar. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.